Buenos días, estudiantes de 11 grado del CODEMA. Vamos a ver algunos conceptos aquí de estadística. Los temas que vienen en este video, el cual va a estar en la plataforma virtual, como también el PDF, para los que quieran leer el PDF o imprimirlo. Vamos a ver como primer tema comparación de datos. Los datos se presentan como textos, o sea, escritos. Cuando uno va a informar estadísticamente, puede hacerlo como textos, como tablas o como gráficos. Las medidas estadísticas, hay la descentralización, que también se llaman de tendencia central, como la media aritmética, la mediana, la moda. Están las medidas de dispersión, que son la varianza, la desviación típica, desviación estándar, la de localización, como cuartiles, deciles, percentiles, y las medidas de asimetría. Tenemos como tema 3 medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana. Y por último las de dispersión, rango, varianza, desviación típica. Aquí de pronto desarrollamos los 3 primeros temas y seguimos en el próximo video clase con las de dispersión. Comparación de datos. Aquí en la comparación de datos, como les dije anteriormente, podemos expresar los datos en forma de textos. Como esta noticia que está aquí: en Barranquilla se ha incrementado el número de casos por COVID-19, llegando las muertes a un 25% de todo el territorio nacional, que eso es bastante, la cuarta parte de los casos de COVID de todo Colombia son de Barranquilla. Grave. Aquí dice: la crisis del coronavirus está empujando a 40 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria. ¿En dónde? En América Latina y el Caribe. Esto lo advirtió Naciones Unidas, que pidió medidas urgentes para evitar la pandemia de hambre. 40 millones. Este 16 de junio, aquí hay otros datos expresados como textos. Este 16 de junio el Programa Mundial de Alimentos, PMA, Programa Mundial de Alimentos de la ONU, señaló que en los 11 países donde opera en la región, el número de personas que enfrentan una grave inseguridad alimentaria ha pasado de 3,4 millones, o sea, 3.400.000 personas a principios de año, a 14 millones, hoy 16 de junio. Aquí hay datos expresados en forma de tablas. Tenemos aquí automóviles vendidos presentados en forma de tabla. Dice: la siguiente tabla muestra el número de automóviles y camiones de carga ligera vendidos por los 8 principales fabricantes, estos 8, de automóviles en los primeros 2 meses del 2010. Dice: ventas en lo que va del año. 2 meses del 2010. Y dice comparados con el mismo periodo, o sea, los 2 primeros meses del 2009. Aquí está 2009. Aquí ustedes van a tener una tarea que me van a enviar por WhatsApp o me la van a enviar al correo personal mío. En la plataforma virtual van a tener este video clase y también van a tener el PDF, si quieren leer o imprimirlo. Aquí dice: compara el total de ventas de los 8 fabricantes. Ha habido un decremento o aumento en las ventas del 2010 con respecto al mismo periodo del 2009. Entonces aquí están las ventas a febrero del 2010, enero y febrero, y aquí antes, el año anterior, febrero del 2009. Si las comparamos, vemos que aquí 2009 la General Motors aumentó sus ventas, Ford Motor Company también aumentó sus ventas, Chrysler disminuyó un poco sus ventas, aquí de 146.207 vendidos a 141.592. Toyota Motor Sales también disminuyó. American Honda aumentó un poco del 2009 al 2010. La Nissan aumentó un poco, bastantico. Hyundai aumentó y Mazda también aumentó.
Dice, ¿ha habido un decremento o un aumento en las ventas del 2010 con respecto al mismo periodo del 2009? Pues casi todos han aumentado, o sea que ha habido un aumento en las ventas. Y ha habido un decremento en dos, por ejemplo, en esta, la de Chrysler, y en Toyota, estos dos, disminuyó de 2009 a 2010. Luego viene la pequeña tarea de ustedes, calcula el porcentaje de mercado que posee cada compañía. ¿Qué van a hacer? Cada dato lo van a dividir entre la suma total, van a sumar el total de estos datos. Cada dato entre la suma total por 100, eso les da el porcentaje. Este dato entre la suma total por 100 y así sucesivamente. Lo mismo van a hacer aquí en el 2009. Este dato entre la suma total por 100 y lo escriben en una tabla así, indicando aquí, pero en vez de colocar ventas en lo que va del año, colocan porcentaje de ventas en lo que va del año, hacen un cuadrito como este y me lo presentan, porcentaje de ventas en lo que va del año, y los van a pasar a porcentaje. Repito, este dato entre la suma total por 100, este dato entre la suma total por 100, la suma total de esto, y así hacen con cada uno de estos datos, con cada uno de estos. Luego dice aquí, compare el incremento del porcentaje de cada una de las 8 compañías. Entonces, aquí, por ejemplo, te da un 20% y aquí un 22%, aumentó 2%. Entonces vas a comparar. Entonces aquí abres una columna y coloca decremento o incremento como título aquí. Decremento o incremento, y aquí vas a colocar más 2% si aumentó. Por ejemplo, aquí si disminuyó, menos 5%, si disminuyó. Si aquí era un 17 y aquí un 12, disminuyó en 5%, 17 menos 12, entonces coloca menos 5%. Esa tablita me la vas a mandar al correo mío, marepa04@yahoo.com, que ya conocen. De todas maneras, yo lo voy a colocar en la plataforma. ¿Qué cambios significativos ocurrieron en cada fábrica del 2009 al 2010? Entonces, cambios significativos es muy grandes los aumentos o muy grandes los decrementos, o sea, la disminución de ventas. Esos son cambios significativos. Si no es muy alto, del 21 al 22, del 14 al 12 no es muy significativo. Si son significativos, lo escribes la respuesta. Esta es la pequeña tarea que van a tener. Seguimos. Aquí datos expresados en forma de tabla. Seguimos con otra tabla. Dice, la siguiente tabla muestra el número de muertos causados por la pandemia desde el 6 de marzo al 1 de abril del 2020 en Colombia. Entonces aquí está una tabla desde marzo 6, ¿verdad?, al 1 de abril. Aquí está, primer día, segundo día, sexto día, ¿verdad? Estos son los muertos. Al octavo día 24 muertos, al día 21 días, a los 21 días 45 muertos, y así sucesivamente. Entonces, aquí dice 1, un muerto en total, 2, en marzo 9 hubo 2 muertos, en total van 3, en marzo 11 hubo 6 muertos, en total van 9, en marzo 12 4 muertos, en total van 13, y así sucesivamente. Aquí en marzo 15 hubo 21 muertos, como habían 24, total da 45. Y así sucesivamente. Esta es la interpretación de la tabla. Por ejemplo, marzo 23 iban en total 306 muertos. En marzo 24 hubo 113 muertos en Colombia, en total 419. Hasta abril 1, 1065 muertos. Aquí vienen datos expresados en forma de gráfico. Aquí hay un diagrama de barras. Hay que mirar qué dice el eje horizontal y qué dice el eje vertical. Aquí dice número de vehículos vendidos y aquí locales. Entonces aquí expresan lo que es número de vehículos vendidos en diferentes sucursales de la misma empresa. Esta es una sola empresa.
La variable de interés es el local donde fue vendido el vehículo. Así, el local. Local de Cannes, de Orleans, de Sheffield, de Tionesta. Estos son los locales. Y la frecuencia de clase, la frecuencia es esta, la cantidad. Lo que está en la vertical siempre es la frecuencia. Aquí dice, la variable de interés es el local donde fue vendido el vehículo y la frecuencia de clase, el número de vehículos que se vendieron en cada uno de ellos. Aquí. Entonces, dice aquí, la variable de interés es el local donde fue vendido el vehículo. Y la frecuencia de clase es el número de vehículos vendidos. Aquí está. La altura de las barras o rectángulos son estas barras. Corresponde a la cantidad de vehículos que se vendieron en cada local. Por ejemplo, aquí hay más de 50. Entonces dice, en Cannes, aquí está Cannes. El mes pasado se vendieron 52 vehículos. Aquí 52 vehículos. Así que la altura de la barra de Cannes es 52. La altura de las barras de Orleans es 40 aquí. Llega hasta 40. Y así sucesivamente. De Sheffield parece que es 45. Y aquí es como 42, Tionesta. Sigo con datos expresados en forma de gráfica. Aquí hay un gráfico que es muy utilizado en las compañías, en las empresas, para indicar cualquier información estadística. Gráfica circular, también le dicen gráfica de pastel, de los gastos de la Lotería del Estado de Ohio en 2009. Entonces aquí está, uso del dinero de las ventas, cantidad en millones de dólares, esto es 1.460 millones de dólares, y datos en porcentaje 60%. Del total de esto. Este es el total. En educación, usaron el dinero de las ventas en educación. Esto fue en premio, pagaron a la gente. En educación, en bonos y gastos de ellos. Aquí está. Y esto es porcentaje, el total de porcentaje debe ser el 100. Esto es el 100. ¿Cómo se ve este porcentaje? Este dato entre el total por 100. Como la tareita que van a hacer, ¿recuerdan? Bueno. Aquí dice cómo se construye el gráfico circular. Estos datos que están en una tabla son pasados a este gráfico circular. Miren que aquí hay 0 y está dividido en partes iguales. ¿Ven las partes iguales? 5, 10, 15, 20, 25. Está dividido de 5 en 5 en porcentajes. Aquí dice, el primer paso para elaborar una gráfica de pastel, o sea, circular, consiste en registrar los porcentajes 0, 5, 10, 15, etc. de manera uniforme alrededor de la circunferencia de un círculo. El círculo es todo esto. Y la circunferencia es la línea que rodea el círculo, o sea, el perímetro. Esa es la circunferencia. Para indicar la parte del 60% destinada a premios, trace una línea del centro del círculo aquí, del centro del círculo a 0%, aquí. Y luego una línea del centro del círculo a 60%. Si ustedes cuentan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Trazamos esta línea y es 60%. Aquí está. Se expresa en porcentajes. Luego, el área de esta rebanada, esto representa lo que se recaudó y se destinó a premios, o sea, a pagarle premios a las personas que ganaron la lotería. Enseguida, sume 60% de gastos en premios a 29 de gastos en educación. Esto, en educación dice 29. Entonces, si le sumo a 60, 29, 5, 10, 15, 20, 25, aquí, 29 más. ¿Verdad? Da 89 aquí, 89. 60 más 29, 89. Queda aquí, porque aquí sería 90. Queda aquí en 89. Se traza la línea desde el centro, hasta 89. Aquí dice, traza una línea del centro a 89. De esta manera el área entre 60 y 89 señala los gastos de educación. Entonces esta parte de aquí, gastos en educación, aquí está, educación 29%. Luego viene
se suma 6% en bonos. 89, aquí queda 1% y 5 más da 6 más. Aquí está, 6% en bonos. Lo cual da un total de 95. 89 y 6, 95. Así la rebanada entre 89 y 95 representa bonos, pagos en bonos. Y el restante 5%, esto que queda aquí, son los gastos de operación, que pueden ser los salarios de los empleados, el papel, etcétera, etcétera. Entonces ven cómo construir un gráfico circular muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, vamos a pasar entonces, ya vimos comparación de datos, vamos a pasar a medidas estadísticas de centralización. Aquí, ¿verdad? Medidas estadísticas, sabemos que hay de centralización, ya vimos cuáles son, de dispersión, de localización y de asimetría. Vamos a ver la media aritmética, que es de centralización. Muy sencillo, es la suma de todos los valores de la muestra divididos por el número de ellos. Es así que ustedes sacan su promedio de notas. Ustedes suman, por ejemplo, 4 notas y lo dividen entre 4. Si son 5 notas, calificaciones, la dividen entre 5. Y ese es el promedio usando la media aritmética. Aquí está la media, aquí. Este valor aquí sería la media. Todos estos son los datos. Sumado y dividido entre tantos datos da el promedio que está aquí, por ejemplo. Aquí la media muestral es la suma de todos los valores observados en la muestra de una población dividida entre el número, la suma dividida entre el número de valores de la muestra, según la siguiente fórmula. Media de la muestra, suma de todos los valores entre el número de valores de la muestra. Aquí está la fórmula con símbolo X, con una línea acá que se lee X barra, igual sumatoria de X, o sea de los datos, entre N, que es el número de datos. Aquí está. X es la media de la muestra y se lee X barra, X barra. N es el número de valores. Si ustedes tienen 3 calificaciones, N vale 3. Si tienen 4 calificaciones, N vale 4. Si tienen 10 datos, N vale 10. X representa cualquier valor. Cualquier valor en sus calificaciones, por ejemplo, X es cada calificación. Este símbolo es la letra mayúscula griega sigma, que se utiliza para indicar suma. Aquí entonces, al tener sigma X, es sumatoria de X, es la suma de los valores de la muestra. Ven ustedes la fórmula. Tenemos ahora un ejemplo. Aquí, Suncom estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes que cuentan con un plan tarifario de cierto teléfono celular. Una muestra aleatoria de 12 clientes arroja la siguiente cantidad de minutos empleados el mes pasado. Estos son los minutos que empleó un cliente: 90 minutos, otro 77, 94, 89, 119, 112, 91, 110, 92, 100, 113 y 83. ¿Cuál es el valor de la media aritmética de los minutos consumidos? Entonces, de acuerdo con la fórmula anterior, tenemos media muestral, es la suma de todos los valores en la muestra sobre el número de valores. Entonces aquí, media aritmética, sumatoria de los valores entre el número de valores. Aquí sumamos todos los valores. La suma de todos estos valores me da 1170 entre 12, porque son 12 datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eso da 97.5. El valor de la media aritmética de los minutos consumidos el mes pasado por los usuarios de teléfonos celulares de esta muestra es 97,5 minutos. O sea que el que consumió 90 más o menos se acercó al promedio. Este se pasó un poco del promedio. Este también se pasó un poco del promedio, lo mismo que este. El promedio fue 97,5. La moda, vamos a ver la moda. Para datos no agrupados, la moda es el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia o mayor número
de veces en una serie de datos. Esta moda, entonces el número que más se repite, cuando yo veo un grupo de números, el que más se repite es el que representa el promedio, pero usando la moda, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo. Tenemos, una compañía creó 5 aceites para baño. La gráfica muestra los resultados de una encuesta de mercado que se diseñó para determinar qué aceite para baño prefieren los consumidores. Aquí está, un aceite se llama More, otro se llama L'Amour, Soothing, Smell Nice, Far Out. Entonces, aquí el número de encuestados. Repito, una compañía creó 5 aceites para baño. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5 aceites. La gráfica muestra los resultados de una encuesta de mercado que se diseñó para determinar qué aceite para baño prefieren los consumidores. La mayoría de los encuestados se inclinó por L'Amour, según la evidencia, la barra más alta. Por consiguiente, L'Amour representa la moda. Entonces, la moda es 300, más o menos como 370 parece. Ahí está. Más de 300, menos de 400. Bueno. Tenemos la mediana. La mediana para datos no agrupados. Es el punto medio de los valores en una serie de datos, una vez que se han ordenado. O sea, uno ordena los datos y toma el valor de la mitad. Esa es la mediana. Ese es el promedio usando la mediana. El dato de la mitad. Representa el 50%. 50 y 50%. Aquí veamos un ejemplo. Tenemos aquí Facebook. Es una popular red social en internet que ustedes conocen muchísimo. Los usuarios pueden agregar amigos, enviarles mensajes, así como actualizar sus perfiles personales para informar a sus amigos sobre sí mismos y sus actividades. Una muestra de 10 adultos, aquí está, reveló que pasaron los siguientes número de horas utilizando Facebook el mes pasado. Unos utilizaron 3 horas, 5 horas, 7 horas, etc. Sumando los minutos, pues da todas estas horas. Aquí hay uno que utilizó 17 horas el mes pasado. Dice, encuentra el promedio usando la mediana. ¿Qué hay que hacer? Ordenarlos forma ascendente. Tomamos el menor, que es 1, luego el 3, otra vez el 3, aquí está, el 5, otra vez el 5, el 7, 9 y otro 9, aquí está, el 10 y el 17. Entonces, para encontrar la mediana, como hay 10, no hay uno en la mitad, sino 2. 1, 2, 3, 4 y hacia acá 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles quedan en la mitad? No queda uno solo. Si quedara uno solo, esa es la mediana, ese es el promedio. Pero como quedan 5 y 7, entonces se halla un promedio, una media aritmética de estos dos. Una media aritmética de estos dos da la mediana. 5 más 7 entre 2. ¿Verdad? La media de estos dos valores es 6. 5 más 7, 2 entre 2 a 6. El número que está en la mitad de ellos dos. Se concluye que el usuario de Facebook típico pasa 6 horas al mes en el sitio. ¿Esto será real? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Observe que la mediana no es uno de los valores. Asimismo, la mitad de los tiempos se encuentra por debajo de la mediana y la mitad sobre ella. Entonces, ya saben, aquí hay, no es ninguno de los valores 6, no está aquí, pero sí es el promedio de estos dos. Siempre es el valor del centro o la media aritmética de los dos del centro, cuando hay un número par de datos, como aquí, que hay 10 datos. Bueno, aquí tenemos una relación entre media, mediana y moda. Aquí se lee el valor de la moda, aquí, que es el valor que más se repite y tiene la frecuencia más alta. Aquí se lee el valor de la mediana, que es la mitad entre todo el grupo de datos. Y aquí se lee la media aritmética, aquí. Entonces, cuando la moda es menor que la mediana, que está en el centro, y que la media, la curva es sesgada hacia la derecha. Si al revés,
Si la moda que se lee aquí es el valor que más se repite, por eso la frecuencia que está aquí en la vertical es la más alta. Aquí está la moda, es mayor que la mediana, que siempre está en el centro, y que la media. Si la moda es mayor, la curva es sesgada hacia la izquierda. Aquí la media aritmética que se lee aquí coincide con el valor de la mediana y el valor de la moda. Eso ocurre en las curvas normales. Este tema lo ampliaremos más adelante cuando veamos media aritmética, mediana y moda en datos agrupados, después de ver medidas de dispersión en datos no agrupados. Por ahora estamos trabajando con datos no agrupados. Bueno, estudiantes, espero que hayan aprendido, porque seguiremos profundizando en estos temas. Necesito que esto esté bien aprendido.